C7 contigo. Hola, muy buenos días. Gracias por recibirnos una vez más en sus hogares. Esto es C7 contigo, un programa del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en un esfuerzo conjunto con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Soy Susana García Soto y los saludo con mucho agrado en esta mañana. Y también saludo a todas las personas que nos escuchan en el 96.3 de FM, en el 630 de amplitud modulada y a quienes nos siguen por internet en C7 Jalisco. El día de hoy les tenemos preparado un tema muy especial. Se trata de la salud mental y tenemos un invitado también para platicarnos de este tema. Pero también aprovecho para saludar a mi amiga, compañera Mayra Carrillo, quien por cuestiones de salud hoy no nos acompaña. Aliviate pronto, Mayra, te esperamos la próxima semana y un cordial saludo. Y bueno, les decía, nuestro tema de hoy, la salud mental. Y tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Horacio García Rábago. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo y saludarlo esta mañana. El placer es mío. Muchas gracias, licenciada, de darnos esta oportunidad de poder platicar con la audiencia. Y bueno, es un tema muy interesante, doctor. La salud mental, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza una gama de acciones tendientes a este tipo de problemas que tiene la población y que tanto afectan, que usted ahorita nos va a platicar qué tanto impacta este problema de salud mental. ¿Qué nos podría platicar, doctor, al respecto, para iniciar con el tema? Sí, claro que sí. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo concretamente aquí en la Delegación Jalisco, tiene instituidos el programa de la atención a las personas que tienen afecciones de esta naturaleza. Tienen básicamente todos los hospitales de la zona metropolitana y algunos del interior del estado cuentan con el equipos de trabajo que están constituidos por especialistas en psiquiatría, psicólogas clínicas, trabajadoras sociales que atiendan a los pacientes de manera ambulatoria y para internar a los pacientes que por su condición especial clínica requieren estar hospitalizados. Está el Centro Comunitario de Salud Mental, que también se trabaja en base a estos equipos integrados, de tal manera que se cubre de esa forma tanto la atención ambulatoria como la atención intrahospitalaria. Sí, doctor, el tema de la salud mental hace algunos años era como una especie de tabú. ¿Cómo ha venido mejorando este problema de este tabú o de esta forma de que vemos la psiquiatría y ay, qué temor de ir con el psiquiatra o ay, no quisiera hacerlo? ¿Cómo lo ve usted o qué tanto ha avanzado al respecto? Ha habido avances muy importantes, licenciada. De hecho, ahora en estos tiempos nosotros es más fácil que veamos que los pacientes deciden ir a buscar la ayuda profesional porque otras personas que ya la han recibido con anterioridad les comentan, les dicen que han tenido buena respuesta, que han tenido buenos resultados y eso es lo que hace que las gentes hagan la búsqueda de esa ayuda. Eso lo vemos tanto en el medio institucional como también en el medio privado. Sí ha sido un cambio, seguramente ahora hay más, la gente se educa más, se asesora más, se informa más y sí estamos viendo este cambio en ese sentido. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un centro de salud mental, donde usted es el director. ¿Qué motivó para que el instituto pensara en crear un centro, en poner un centro que atendiera la salud mental de toda la población? Sí, de hecho el Centro Comunitario de Salud Mental tiene un origen muy especial porque cuando se funda hace 38 años, viene a resolver las necesidades de atención en salud mental, no nada más del estado de Jalisco, sino de toda la zona noroccidente del país. Se atendían pacientes prácticamente desde Baja California Norte, Sonora, desde las poblaciones más al norte, todo lo que era el occidente del país y todos los estados que de alguna manera colindan con el nuestro. Y surge precisamente para responder a esa necesidad o dar respuesta a esa necesidad de atender a los pacientes. En la actualidad sigue siendo, aun cuando estamos considerados dentro como una unidad de la delegación, dentro del ámbito delegacional, nosotros seguimos atendiendo pacientes que provienen de otros estados. En estos momentos, los estados que nos derivan pacientes, además de Jalisco, está Colima y Nayarit, y ocasionalmente vienen de Zacatecas o de Michoacán. Pero eso es, por eso nace esta unidad hace 38 años. De hecho, sí hay que decirlo que desde antes, desde los años 60,
Ya el instituto buscaba la atención, obviamente, pues para la atención de estos pacientes en estas situaciones especiales, y lo hacía también a través de convenios de subrogación con hospitales particulares, pero hasta hace 38 años se crea formalmente lo que es el Centro Comunitario de Salud Mental. En este Centro Comunitario de Salud Mental, ¿ustedes nada más tienen profesionistas de la medicina psiquiatría, de la especialidad de psiquiatría, o qué otros aspectos también atienden? No, se trabaja con psicólogas clínicas, con trabajadoras sociales, algunas de ellas trabajadoras sociales clínicas y algunas con alguna formación en psiquiatría. Son personas que les ha gustado mucho este campo. Y de hecho, de esa forma se constituyen los equipos para hacer el abordaje de los pacientes. Los pacientes que están hospitalizados son evaluados, son revisados por ese equipo, el médico psiquiatra, la psicóloga clínica, la trabajadora social, para de esa forma hacer un abordaje más integral, conocer más de lo que está sucediendo en la persona, en su familia, en todo su entorno inmediato, y de esa manera poder dar las soluciones más adecuadas, más apropiadas para cada caso. Ahí tienen en el centro especialidades, tendrán, por ejemplo, algunos aspectos donde podríamos decir, yo te voy a atender como psiquiatra, tú necesitas, tu atención no es tan crítica, te va a atender un psicólogo. ¿Cómo definen la conducta del ser humano dentro del aspecto de la salud mental? Concretamente en nuestra unidad, como estamos hablando básicamente de pacientes hospitalizados, ahí sí la intervención es interdisciplinaria, sí, es integral. Va a trabajar tanto el psiquiatra como la psicóloga y bueno, la trabajadora social, sobre todo trabajando mucho con la familia. El papel de la trabajadora social es muy importante porque además de recabar información adicional del ámbito familiar, también hacen intervenciones en el sentido de grupos educativos y a través de entrevistas individuales asesorando sobre todo familiares de los pacientes en relación a la naturaleza de cada padecimiento, en relación a la necesidad del seguimiento de los tratamientos, al hecho de cumplir con las indicaciones tal como debe de ser. Entonces, en el caso muy particular de nosotros, sí todos los profesionistas intervienen con el paciente que está en esa etapa o en esa fase crítica, que es la que precisamente motivó su hospitalización. Entonces, estamos entendiendo que este es un problema que se atiende de manera integral por diversos especialistas, donde también interviene la familia. Sí. Yo creo que después del corte vamos a abordar un poquito de este aspecto, doctor, porque me parece muy interesante, no nada más el problema de salud que tiene la persona, sino cómo afecta al núcleo familiar y los tipos de problemas que ustedes atienden. Claro, y también platicará de un día típico, porque eso también es importante que nos comente en el día a día qué tanto hace o a qué tanta población atiende. ¿Es población usuaria del IMSS o es una población ajena al IMSS que también se puede beneficiar con estos servicios que presta el instituto? Nos vamos a ir a un corte, le recordamos nuestros teléfonos en el estudio 3030-5307. Llámenos, estamos en espera de esta comunicación de su parte. Vamos a un corte y regresamos. C7 contigo. C7 contigo. Gracias por continuar con nosotros en este programa C7 contigo. Y el día de hoy platicando con nuestro invitado especial, el doctor Horacio García Rábago. Él es el director del Centro Comunitario de Salud Mental en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, doctor, comentaba estos temas tan interesantes. Yo quisiera preguntarle qué tipo de aspectos profesionales debe de tener o características profesionales debe de tener el psiquiatra. ¿Qué características debe de tener para atender o preocuparse por estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud mental? Bueno, primeramente debe de ser una persona bien preparada, bien capacitada, con un dominio amplio de este campo especializado que es tan amplio. Yo creo que los principios de la medicina, cuando se habla de los conceptos biopsicosocial, creo que donde más se pueden estudiar, se pueden evaluar, se pueden conocer es precisamente en el área de psiquiatría y de la salud mental.
Entonces eso requiere que la persona, que el profesional tenga una gran capacidad, esté muy bien formado, pero además que tenga otros elementos, que tenga una sensibilidad humana, porque siempre tratar con personas que tienen este tipo de afecciones requiere de un alto nivel así como de comprensión, ¿sí? Tenemos que entender, tenemos que comprender que las personas pueden llegar muy tristes, pueden llegar muy irritables, pueden llegar muy incluso agresivas, pueden llegar muy agitadas, pero debemos de entender que está pasando por un problema de salud mental. Y entonces eso es una situación que el psiquiatra debe de saber manejar, y para eso debe tener esa sensibilidad humana, debe tener también un conocimiento de las ciencias humanísticas y de las ciencias sociales, y también sobre todo conocimientos acerca de la familia. Y una pregunta más, doctor, del psiquiatra. ¿Él también tiene que recibir terapias para poder atender a la población? Digo, debe de estar preparado también física y mentalmente. ¿Cada cuándo recibiría, si es que recibe estas terapias también él? Es una de las que... Es una responsabilidad de uno que cuando uno considere que necesita la ayuda, habrá que buscarla, ¿sí? Porque sí es un trabajo que puede conllevar cierto desgaste, que puede conllevar también malestar en el profesional de la salud, y entonces esa es una responsabilidad que tenemos que afrontar cada uno de manera individual y poder decir, caray, creo que yo necesito también que alguien me ayude, creo que yo necesito que alguien esté asesorándome, diciéndome dónde puedo mejorar o de plano entrar en una relación terapéutica, porque yo puedo ya estar necesitando que se me ayude por tener cierto tipo de malestares, de síntomas, de afectaciones ya en mi funcionalidad, por ejemplo. Sí. Platícanos de un día típico, doctor. ¿Cuántas consultas atienden? ¿Cuántos pacientes? ¿De qué tipo de problemas? Sí, nosotros tenemos en promedio más o menos 125 pacientes hospitalizados. La inmensa mayoría son del estado de Jalisco, casi prácticamente el 90% son del estado de Jalisco. El resto son, les decía, de Nayarit, de Colima y ocasionalmente de otros estados. En la consulta externa se atienden aproximadamente unas 50 consultas. También hay consulta de psicología. La consulta de psicología se da tanto dentro del hospital como en la consulta externa, en el paciente ambulatorio. Y por parte de trabajo social, las trabajadoras sociales citan a los familiares, tienen entrevistas con familiares de los pacientes que ellas tienen asignadas, hacen entrevistas individuales, como comentábamos hace rato, para tratar de hacerse de más información, sí. Para cada caso en particular darles orientación, asesoría, información, recomendarles mucho el apego a los tratamientos, tratar de fomentar lo que nosotros llamamos conciencia de enfermedad y conciencia de necesidad de tratamiento. Y además, prácticamente todos los días hay un grupo educativo por parte de trabajo social enfocado a familiares de pacientes. Los pacientes se les cita de acuerdo a la patología que se ha detectado en la persona que está en el hospital, y entonces hay grupos educativos, hay grupos informativos para cada uno de los principales padecimientos que son los motivos de atención en nuestra unidad. ¿Cuáles son estos padecimientos, esos principales padecimientos? En primer lugar, en medicina hablamos de se llama una transición epidemiológica, cuando vemos que después de un cierto lapso de tiempo se cambian los principales motivos de atención. Hace 10 o 12 años el principal motivo de atención era, por ejemplo, la enfermedad que ahora conocemos con el nombre de esquizofrenia y algunos trastornos semejantes. Y actualmente el motivo de atención número 1 son los trastornos afectivos. Los trastornos afectivos, también conocidos como trastornos del humor o como trastornos del estado de ánimo, son los que comprenden la depresión. La depresión es ahorita quizás la patología junto pues con la ansiedad, pero quizás un poquito más la depresión. Es una de las patologías más frecuentes, es una de las patologías que va en ascenso, que va creciendo mucho, y que incluso la propia Organización Mundial de la Salud considera que será el segundo motivo de discapacidad para el 2020, que ya estamos muy próximos a llegar. Entonces hubo esa transición epidemiológica. Ahora el primer lugar son los trastornos afectivos, sobre todo las depresiones y algunos otros trastornos del estado de ánimo. En segundo lugar, desafortunadamente, los trastornos por uso de sustancias. Generalmente nosotros manejamos complicaciones psiquiátricas del uso de sustancias, que puede ser alcohol o que puede ser cualquier otra sustancia de abuso.
no trabajamos nosotros como los grupos de prevención, sino trabajamos exclusivamente lo que vienen a ser ya las afecciones, las complicaciones psiquiátricas, a veces episodios de pérdida de contacto con la realidad por las sustancias, lo que técnicamente se llama síndrome de supresión, cuando los pacientes de repente de ingerir una cierta cantidad disminuyen o dejan de consumir la sustancia y que eso ya en sus organismos que están habituados ocasiona una serie de síntomas que incluso también se puede acompañar de síntomas de pérdida de contacto con la realidad, cuadros alucinatorios, cuadros con ideas delirantes, es lo que nosotros vemos y viene siendo prácticamente como el segundo motivo de atención. En un tercer lugar está la esquizofrenia y otros padecimientos, prácticamente se desplazó hasta el tercer lugar la esquizofrenia y también vemos trastornos que tienen una naturaleza orgánica, alguna afección de tipo orgánica, de tipo físico, y trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad. Más o menos en ese orden es como los vemos. Ahorita usted comenta algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la depresión. ¿Cómo saber que una persona está con depresión y necesita la ayuda de un especialista, un psiquiatra, un psicólogo? ¿Cómo poder dimensionar en qué grado de depresión se encuentra como para decir auxilio? Ajá, sí. Es muy buena pregunta. Actualmente se le conoce como depresión mayor a la depresión grave. A la depresión grave a la que requiere tratamiento ahora sí que de manera inmediata, porque muchas veces aún antes de que se haga el diagnóstico o incluso antes de que la persona haya acudido a buscar ayuda profesional, pues ya pudo haber desarrollado actos en contra de su vida, en contra de su integridad. Y es que la depresión mayor nada más ocupa tan solo 15 días para instalarse. O sea, en tan solo 2 semanas, y todos los sistemas de clasificación que se utilizan en la actualidad en psiquiatría establecen ese mínimo de tiempo. O sea, la depresión mayor en tan solo 15 días puede instalarse. Y es una depresión que obviamente cambia el mundo de la persona, ¿no? Obviamente los 2 síntomas principales son el ánimo deprimido, esa sensación de falta de energía, esa sensación de no querer hacer nada, de que de repente nos faltan las fuerzas. Ese es uno de los 2 principales síntomas. El otro es, la palabra técnica es anedonia. Anedonia quiere decir que la persona deja de experimentar placer y gusto por las cosas, incluso por las que siempre le han gustado. Entonces, esos son los 2 síntomas cardinales de la depresión mayor. Además, puede presentarse alteraciones en el sueño. Es más común que falte el sueño, pero puede darse lo contrario, que el paciente tenga mucho sueño durante el día, se quite el apetito, el paciente tiene muchos sentimientos de culpa, el paciente puede tener sentimientos de inutilidad, el paciente puede tener sentimientos de que ha hecho muchas cosas malas y por eso a lo mejor dentro de su patología piensa que merece hacerse algo, dañarse de alguna manera, ¿sí? Pérdida de peso precisamente por la negativa casi siempre a la baja de peso, pero puede ser lo contrario. Y esos más o menos son los síntomas. Ahora, necesita presentarse otras 2 cosas. Que eso signifique o eso se traduzca en un malestar clínicamente significativo para la persona. O sea, que la persona identifique que todos esos síntomas, los que esté presente, lo sienta como un malestar, pero con un malestar significativo que lo lleven a tomar la decisión o por lo menos a decir acá, yo no puedo, necesito que alguien me ayude. Porque yo ya no puedo, ¿sí? Ya no puedo, a veces por eso viene la idea de mejor autodañarse, porque uno dice, caray, es que lo que yo haga de nada va a servir, o no tiene sentido que yo haga búsqueda de algo porque creo que no voy a encontrar ningún remedio a esta situación. Y otro elemento más es que todo esto ocasiona una disfunción de la persona en las diferentes esferas de la vida. Puede ser en la esfera individual, puede ser en la esfera de pareja, puede ser en la esfera de la familia, pero puede ser en la esfera del trabajo o puede ser en la esfera de la escuela. El paciente ya se ve afectado. El paciente ya su rendimiento, su desempeño ordinario, su desempeño normal, estamos viendo que se va alterando, que se va truncando, y entonces ya juntando todo esto, ya tenemos todos los elementos necesarios como para decir, caray, pues seguramente aquí hay una depresión mayor. Repito, en tan solo 2 semanas puede cambiar la vida de la persona, y por eso la necesidad de identificarla lo más tempranamente posible para estar en condiciones de dar un apoyo, una ayuda profesional también
lo más pronto posible. Y en cuanto a estos tratamientos, ¿es necesario que el paciente se interne o tiene un tratamiento externo, medicamentos? ¿Cómo es? Dependiendo de la gravedad, uno podrá decidir si lo mejor para el tratamiento sería el manejo intrahospitalario. No es necesario en todos los casos. Muchas veces tratamos a los pacientes de manera ambulatoria, en su casa, con el apoyo de su familia, con la red social a la que tienen acceso. Preferentemente, bueno, nosotros manejamos la medicación antidepresiva y también al mismo tiempo el apoyo psicoterapéutico, que eso está demostrado en muchos estudios que es la combinación terapéutica más exitosa. Si atacamos por esos dos lados, seguramente podemos tener mejores resultados. Rescatar al paciente. Así es. Bueno, nos vamos a ir un corte, le recordamos nuestro teléfono en el estudio 3030-5307 y esperamos sus llamadas de este tema y de otros temas que usted quiera tocar con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Dudas, inquietudes, estamos a sus órdenes. Vamos a un corte y regresamos. C7 contigo. C7 contigo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando el día de hoy el tema de la salud mental con el doctor Horacio García Rábago. Pero vamos, ya tenemos llamadas y nos acompaña en el estudio Anaí. Buenos días, Anaí, ¿cómo estás? Muy buenos días, Susi. Buenos días, doctor Horacio. Tenemos preguntas, Anaí. Así Adelante. es. Buenos días a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Mi nombre es Anaí Muñoz, soy orientadora del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy le daré lectura a sus llamadas telefónicas, así como también les informaré sobre el derecho del trabajador. Es muy importante que todo el trabajador, que siempre y cuando exista una relación obrero-patronal y esté vigente el trabajador en el instituto, acuda a la unidad de medicina familiar a la cual corresponde de acuerdo a su colonia, con un comprobante de domicilio actual, no mayor a 3 meses, su identificación oficial, su número de seguridad social vigente y una fotografía infantil. Para saber a qué clínica pertenece el trabajador, es importante acudir a los módulos de atención y orientación que se encuentran en la entrada principal de casi todas las unidades de medicina familiar, así como de los hospitales. Y de lo contrario, también si usted quiere, puede llamar a una LADA sin costo, que es la LADA 01800-623-2323. Les repito el número telefónico 01800-623-2323. Muy bien, le daré lectura a las llamadas. Adelante, Empezamos con unas preguntas, doctor. Sí. La señora Isabel Sánchez pregunta si hay algunos programas para pacientes con esquizofrenia. Sí, de hecho, siendo una de las patologías que atendemos, de los motivos de principales de atención, se cuenta con, bueno, básicamente los equipos interdisciplinarios todos están capacitados para trabajar con pacientes con este problema. Se hace un abordaje integral también. Ahorita yo les puedo decir que de los medicamentos con los que se cuenta en el cuadro básico, hay una buena cantidad de medicamentos que son específicos para este padecimiento. Y además se tiene el programa de hospital de día. El programa de hospital de día es un programa que estamos queriendo relanzar. Hemos tenido necesidad de hacer algunas reorganizaciones, es decir, de reordenar algunas cosas, pero lo que se va a pretender o lo que se pretende en este programa es como una especie de taller en donde los pacientitos, además de adquirir alguna destreza en alguna cuestión, por ejemplo, de tipo artística, a veces reciben clases de inglés. También una cosa que nos interesa mucho es el que eso les permite socializar con otras personas, con otros pacientes, y eso es un elemento muy importante para su recuperación. Okay. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de parte del señor Gerardo Chávez. Pregunta cómo puede ingresar un familiar al Centro Comunitario San Juan de Dios. Ajá. Sí, bueno, nosotros atendemos básicamente pacientes del Seguro Social. Lo que se ocuparía, bueno, teóricamente el ingreso es acudir con el médico familiar para ver que se detecte primero si existe sintomatología que haga pensar en un problema de tipo psiquiátrico, de tipo mental. Generalmente son referidos a los hospitales que se llaman de segundo nivel, dependiendo de la unidad de medicina familiar a la que correspondan, y ahí se hace una revaloración del paciente para determinar si es candidato a recibir tratamiento en forma ambulatoria, que lo puede hacer en su hospital. Ahí hay equipos también integrados de psiquiatría y de salud mental, o si fuera necesario, pues pasarlo a la hospitalización.
Sí, hay que decir esto. Muchas de las veces las patologías psiquiátricas pueden presentarse en forma brusca, a través de un cuadro agudo. Y bueno, en ese caso, pues acudir a los servicios de urgencias, tanto de las unidades de medicina familiar con que cuenten con él, o los servicios de urgencia de las unidades hospitalarias. Ahí también se hace una revaloración y si se considera, de ahí se hace ya el envío para la hospitalización. Muy bien, gracias. Y por último, hay una felicitación de parte de la señora Francisca Rábago. Felicitaciones por su labor profesional y además ha demostrado una calidad y calidez humana incomparable. Gracias. De nada. Muchísimas gracias, Anaí. Gracias, Susi. También estos espacios son para que usted manifieste todas sus inquietudes de este tema, de otros temas que tenga con el Seguro Social y también que nos haga sugerencias de qué tema quiere que veamos, que atendamos en estos espacios de C7 Contigo. Vamos a regresar con nuestro invitado, doctor. Yo creo que hablar de la salud mental es todo un mito, toda una historia, todo un lenguaje que es difícil a veces de entender. Hace ratito usted comentaba lo de los aspectos depresivos. Una de las preguntas eran de la esquizofrenia. ¿Qué otros problemas usted, en su experiencia, que también es psiquiatra, tiene o ha tenido en la atención médica de la población? Tenemos, además de estos padecimientos, tenemos también otros padecimientos, lo que son los trastornos bipolares, que también los vemos con alguna frecuencia y que en cierta forma los vemos como dentro de la clínica o dentro de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos del humor. Hay un padecimiento que tiene un nombre así, pues creo que no les resultará muy familiar, los trastornos esquizoafectivos, ¿verdad? Que son otro grupo de padecimientos que también muchas de las veces requieren tratamiento intrahospitalario porque se presentan en forma aguda, entonces hay necesidad de hacer el traslado al hospital. Trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad también. Hay un trastorno de personalidad que se llama, la clasificación internacional de las enfermedades lo denomina trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad. Este es uno de los trastornos de personalidad que se ve con más frecuencia, sobre todo en los pacientes que están hospitalizados. Algunos libros hablan de que hasta en un 20% de los pacientes que pudieran estar hospitalizados podrían tener, además de la patología que los lleva al hospital, características de un trastorno de personalidad de esta naturaleza. Es más común que lo mencionemos como el trastorno limítrofe o límite de la personalidad o trastorno borderline. Ocasionalmente también pacientes con trastornos de ansiedad graves que son resistentes a algunos tratamientos, trastornos obsesivos compulsivos que también son resistentes a algunos tratamientos y que por eso se toma la decisión de mejor hospitalizarlos para hacer un mejor abordaje. Sí. Doctor, las nuevas generaciones de médicos, ¿cómo ven esta especialidad? ¿Qué sigue? ¿Qué tan atractiva es para ellos? Estamos viendo que sí, nosotros no tenemos formación directamente como residentes, pero en el hospital en donde está el centro comunitario, en este caso el Hospital San Juan de Dios, sí tiene formación de residentes, de futuros especialistas en la psiquiatría, como la hay también en el Instituto de Salud Mental del Gobierno del Estado de Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco, como lo hay también en el Hospital Civil Viejo. Lo que nos estamos dando cuenta es de que sí se llenan las plazas para los residentes, incluso sabemos que de repente ya hay más aspirantes de los que pueden ser aceptados, lo que habla de que sigue teniendo una atracción. No sabría decirlo comparativamente con otras especialidades, por ejemplo, creo que a veces los muchachos ahora buscan un poquito más las especialidades quirúrgicas, pero en relación a esto de los residentes, los futuros psiquiatras que se necesitan, pues sí estamos viendo que todas las plazas de los hospitales que ofrecen esta especialidad se cubren en su totalidad. Entonces sí tiene demanda. Sí tiene demanda, sí hay muchachos que se interesen, que les atrae, que les gusta ese campo. Ok, volviendo un poquito a lo de los tratamientos, doctor, como la esquizofrenia, ¿qué tiempo de atención o qué tiempo dura su tratamiento? La esquizofrenia es un padecimiento que también ha cambiado mucho la concepción que se tiene de ella y la manera de explicarla, la manera de definirla, la manera de saber qué es.
Ahorita la mayor parte de los libros dicen la esquizofrenia es más que nada es una enfermedad del cerebro. ¿Por qué? Bueno, porque por una cantidad importante de factores diversos, factores de tipo genético, factores que tienen que ver con un neurodesarrollo que por alguna razón se alteró, se afectó, cuestiones ambientales que no son muy propicias, que no son muy buenas. Todo eso de alguna manera interviene y da como resultado que aparezca la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que una vez que se presenta, una vez que se diagnostica de manera correcta, es una enfermedad que va a requerir tratamiento por tiempo de por vida. Sí. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es de que afortunadamente los recursos terapéuticos, sobre todo los medicamentos, los grupos que se forman para poder ayudarlos, ahora son mucho mejores que los que teníamos hace 25 o 30 años. Una cosa que yo sí puedo decir, y creo que la mayor parte de los colegas que somos de esta generación, sí. Nos sentimos muy afortunados porque hace 25 o 30 años teníamos una pequeña línea de medicamentos en psiquiatría que en los últimos 20 años ha sido un boom, ha sido un crecimiento enorme. Muchas familias químicas llegaron, demostraron su efectividad y sobre todo demostraron ser más bien tolerados. Y eso ha permitido que las personas ya no tengan que permanecer como la primera mitad del siglo pasado, todavía la primera mitad del siglo XX, pues no había estos medicamentos y entonces muchos de los pacientes recibían atención, pero era una atención que los confinaba a estar en hospitales, a estar en granjas de recuperación mental, pero que prácticamente no les permitía ya regresar a su entorno, volver a ser productivos. Y ahora con estas nuevas generaciones de medicamentos está sucediendo lo contrario. Los pacientes ya no duran tanto tiempo en los hospitales, pueden tener un aceptable grado de mejoría y eso les permite volver a ser productivos, lo que es algo que, repito, hace 30 años o 35 años pues no lo veíamos. ¿Se pueden tener su vida normal, laboral incluso? Muchos de ellos sí. Solo controlados. Así es, muchos de ellos sí, nada más teniendo su apego, ¿verdad? Su adherencia al tratamiento. Ok, nos vamos a ir a un corte más. Les recordamos nuestros teléfonos en el estudio, 3030-5307. Estamos platicando el día de hoy sobre la salud mental con el doctor Horacio García Rábago, director del Centro Comunitario de Salud Mental. Regresamos. C7 contigo. En este centro se brinda atención no solo a pacientes de Jalisco, sino de entidades cercanas como Colima, Nayarit y Michoacán. Y si bien hace casi 40 años el principal motivo de atención era la esquizofrenia, en los últimos 3 lustros los trastornos afectivos, en especial la depresión, han ganado terreno. En este punto, especialistas en salud mental refieren que aunque los trastornos de este tipo tienen un origen multifactorial, se ha observado que la integración familiar juega un papel toral en la prevención de los mismos. C7 contigo. C7 contigo. Gracias por continuar con nosotros en C7 Contigo. El día de hoy platicando con el doctor Horacio García Rábago del tema sobre la salud mental. Y tenemos más llamadas de nuestro público. Anaí. Sí, gracias, Susi. La señora Paola Guzmán está interesada en el programa Hospital de Día, que cómo puede ingresar un paciente, así como también felicita a este programa. Bueno, lo que se ocupa es que refieran al paciente al centro comunitario. Este programa está enfocado básicamente a pacientitos con problemas como esquizofrenia, con problemas por daño orgánico. Las actividades que se brindan ahí son tanto de tipo artístico como algunas actividades, por ejemplo, de deportes y de tipo recreativo, ¿no? Y como les mencionaba hace un momento, lo que interesa mucho es también esa socialización que puede tener con otras personas, con otros pacientitos, porque eso esperamos que ayude a que se recupere más. Entonces, nada más que se haga la referencia a nuestra unidad, el Centro Comunitario de Salud Mental, y ahí ya se valorará si está en condiciones o si es un buen candidato para ingresar a este programa.
Muy bien, gracias. Y la señora Iliana González también felicita el programa, es un excelente programa, y pregunta qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra, ¿con quién hay que acudir primero? Sí, es una pregunta muy interesante. Los psiquiatras, nosotros primero tenemos que ser médicos, la psiquiatría es una especialidad médica, entonces primero tenemos que ir a la carrera de medicina y luego ya dedicarnos a lo que es la psiquiatría. El psicólogo clínico es una carrera paralela, es una carrera complementaria que tiene su propio sistema de abordaje de los pacientes, tiene sus propias estrategias. Yo lo que diría es que son actividades que no son profesiones que son complementarias. Idealmente la literatura nos dice el mejor tratamiento es el que combine el abordaje psicoterapéutico. En este caso puede ser un psicólogo clínico que sea muy capaz, que sea muy experimentado, que tenga una buena experiencia en los trastornos a los que se va a enfrentar, y al mismo tiempo también si se requiere de manejo farmacológico, bueno, ese ya correrá a cuenta del psiquiatra. Yo les puedo decir, en la institución les comentaba, como estamos integrados en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, de alguna manera ahí se hace el abordaje ya integral de los pacientes, pero cuando tratamos pacientes fuera en el ámbito ya privado, muchas de las veces yo como psiquiatra yo tengo excelentes compañeras que son psicólogas clínicas a los cuales refiero mis pacientes, porque yo sé que también se requiere del apoyo de una psicóloga, de un buen psicólogo clínico, y ellas hacen lo mismo. Entonces, creo que somos carreras que desarrollamos actividades muy complementarias y le repito, creo que los libros los dicen, las investigaciones, los estudios, mientras más interdisciplinario sea el abordaje de un paciente, seguramente recibirá un tratamiento mejor. Mejor. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas, Anaí? Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anaí. Gracias a ustedes por sus llamadas telefónicas, porque este espacio del Instituto Mexicano de Seguro Social, en el esfuerzo que realiza con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, es para usted y para atenderlo mucho mejor. Doctor, sabemos que tiene o estaba cumpliendo 38 años de vida el Centro Comunitario de Salud Mental. ¿Cuál es el balance en sus actividades? Yo creo que es una unidad que se ha venido consolidando a través del tiempo, a través de todos estos años. Es una unidad que tiene, permítame decirlo, bueno, pero tiene un reconocimiento y tiene una gran aceptación también, sobre todo por los pacientes y por sus familiares. Nosotros generalmente cuando tenemos un paciente que se hospitaliza, como tenemos alrededor de 290 egresos, por ejemplo el año pasado tuvimos casi 290 egresos al mes, pues no nos podemos quedar con todos los pacientes atendiéndolos en forma ambulatoria, tenemos que quedarnos nada más con algunos, el resto se va con su plan de tratamiento a las unidades de segundo nivel o a sus unidades de primer nivel de atención, pero a veces la queja que tenemos o el malestar es cuando os queremos dar de alta de ida con nosotros, no quieren que los mandemos a otras unidades. Eso lo tomamos pues como una señal de que se sienten bien atendidos, que se sienten bien tratados. ¿Los tratan bien, doctor? Y bueno, a veces se van y al ratito regresan con algún motivo. Entonces yo creo que eso habla de que se está haciendo bien las cosas. Es un equipo de trabajo. Todos los que nos dedicamos directamente a la atención del paciente, todos los compañeros que hacen otras actividades, es un equipo de trabajo que ha podido solidificar este empeño, esto es lo que representa Centro Comunitario de Salud Mental, y pues yo creo que es el resultado, ¿no? Lo que se está viendo, lo que hemos obtenido es el resultado del trabajo de absolutamente todos los compañeros de trabajo, mi reconocimiento para todos ellos y mi agradecimiento también. Muy bien. Doctor, ¿qué retos le esperan? ¿Qué proyectos tiene? ¿Crecimiento en infraestructura? Es una excelente pregunta. De hecho, sí, estamos viendo que los problemas están creciendo y sobre todo en el área de menores. En el área de menores de edad, yo creo que todo el mundo estamos enterados, todo el mundo nos damos cuenta a través de los medios de comunicación de cómo en menores de edad están dándose también ya afecciones de este tipo, pues, que son graves, que muchas veces requieren un manejo altamente especializado, y ahí es donde seguramente tendremos que hacer mucho más. Ahí el instituto tiene una gran oportunidad, un gran reto que es al mismo tiempo una gran oportunidad,
para poder tener un servicio, para poder ofrecer servicio a este sector de la población que estamos viendo que lo está necesitando en forma creciente. Y además, bueno, prácticamente, por lo menos los estudios estadísticos, los cálculos estadísticos dicen que los pacientes que van al médico familiar, por lo menos el 40%, haciendo una cifra más conservadora, el 40%, además de la patología física, pues tiene un componente de tipo emocional. Eso habla de que necesitamos también ampliar más los servicios, porque a lo mejor es un buen momento en el paciente que acude al primer nivel de atención, es un buen momento donde podamos desarrollar intervenciones que eviten que a lo mejor vengan complicaciones posteriores más tardíamente. Y bueno, son oportunidades, son retos que se le presentan al instituto y que habrá que enfrentarlos. Sí. Doctor, y entonces, ¿entre qué edades estamos hablando de la atención de estos pacientes? Porque usted habla de menores, ¿de qué edad a qué edad? Hemos visto pacientes tan pequeños como de 9 años, hasta de 15 años, 16 años, que es un sector, sector de la población que está ya presentando problemas que requieren atención urgente, que requieren atención altamente especializada. Entonces, bueno, ahí está un gran reto, una gran oportunidad para poder tener toda la infraestructura, todo el personal especializado, porque ahí sí se requiere personal que esté subespecializado en la atención de niños y adolescentes. ¿Y si tienen espacios divididos para atender menores, para atender a los adultos? Y se está ahorita, es un trabajo que está pendiente por parte de la delegación, por parte de la Jefatura de Prestaciones Médicas. Ahorita se está ya dando mucho interés a esto, hay mucha voluntad por dar una solución adecuada y sobre todo proporcionar la atención de calidad que se requiere. Ok. ¿Sí? Doctor, así como hay temas de la obesidad, temas de la diabetes y se hacen recomendaciones y planes preventivos, hablando un poquito de la prevención, sí. ¿Qué nos espera con estos problemas relacionados con la salud mental en materia preventiva? En materia preventiva como tal es un tanto difícil hablar porque bueno, sabemos que son por problemas multifactoriales. Sí. Muchos de los padecimientos que nosotros atendemos ya a nivel intrahospitalario, se sabe ahorita que hay una predisposición genética, que ya hay una vulnerabilidad genética que ya trae la persona y que nada más lo único que hace falta es que un factor ambiental se complemente, se presente y eso haga aparecer el padecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ojalá que nuestras familias cada vez estén más integradas, ojalá que nuestras familias estén cada vez más funcionales, ojalá que el uso de sustancias adictivas, de alcohol, de otras sustancias ilegales vaya a la baja, que se fomente más la cultura del deporte, de las actividades culturales, de las actividades recreativas. En realidad, yo creo que es una situación que es, repito, en el área de la salud mental muy difícil de precisar, dada la multifactoriedad de problemas, pero eso es lo que yo diría, en mi opinión muy personal, el aspecto de la familia es básico. Es fundamental. Doctor, aquí puntualícenos, ¿es difícil detectar en los menores de edad estos problemas de salud mental? Sí puede serlo porque generalmente el tipo de síntomas, por ejemplo, un pequeño deprimido no presenta la misma sintomatología que un adulto deprimido. A lo mejor el pequeño deprimido de repente simplemente tiene una baja en el rendimiento escolar o de repente está muy irritable, de todo se enoja o de todo se molesta y es más fácil que pensemos en muchas otras cosas más que en depresión. Entonces sí se requiere el conocimiento de cómo se hace cómo es la presentación de los síntomas en estos pequeños, porque sí llega a ser muy diferente en comparación con los adultos. Un poco más observarlo. Sí, ¿usted recomendaría observar al pequeño y no hacer caso omiso a algunos aspectos que esté teniendo, presentando el menor? Así es, sí. Si por ejemplo estamos hablando de un pequeño que deja de tener un buen rendimiento en la escuela, pues es una señal, es un foquito rojo que se prende, ¿no? Porque ya estamos hablando de que tiene una disfunción, en este caso, en su esfera escolar, que como usted muy bien señala, no podemos ignorar. Yo creo que ahorita
a los menores, dadas todas las cosas que estamos viendo, todo lo que está sucediendo. Creo que a los menores en nuestras familias, en nuestros hogares, les debemos de prestar la mayor atención posible, estar muy atentos a los cambios de conducta, de comportamiento y bueno, si se requiere, si se considera necesario, pues buscar la ayuda profesional. Y doctor, qué agradable charla nos dio el día de hoy, No, un gracias, tema muy gracias, interesante, de gracias. mucha importancia. Una recomendación final, doctor, para terminar el programa. Bueno, pues yo espero que sea de utilidad lo que hayan escuchado. Me parece que lo más importante ahorita es que tengamos la plena conciencia de que estos son verdaderas enfermedades, son verdaderos padecimientos. Sí. Muchas veces todavía seguimos encontrando personas que piensan que estar deprimido es porque uno es débil, porque uno no es fuerte, porque uno no le echa ganas, porque uno no hace esto, porque uno no hace aquello, que son desafortunadamente informaciones que están muy extendidas en la población y que son totalmente falsas, que son totalmente erróneas. Yo creo que no tiene que darnos vergüenza, no tenemos que asustarnos. Si tenemos un problema de este tipo, pues al igual que con otro, hay que afrontarlo, hay que darle la cara y hay que hacer lo que se tenga que hacer. Exacto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Los invitamos la próxima semana a que continúen con nosotros en Creciendo aquí en este programa C7 Contigo. Bonito día. C7 Contigo.